Recuerden que estamos hablando acerca de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Y este es el mensaje número 3 de esta doctrina preciosa, maravillosa. Tiene que ver con el decreto de Dios, tiene que ver con la elección de Dios, el ser soberano, como lo vamos a ver más adelante. Muchas personas no les gusta esta parte, dicen que Dios es soberano, pero casi siempre creen que ellos son los que toman la decisión final. Les dije que me estaba basando en el libro de Arthur Pink sobre la soberanía de Dios, y vimos inicialmente una introducción a la soberanía de Dios. Luego veíamos en segundo lugar definiendo esa soberanía de Dios, y hoy quiero hablar acerca de la soberanía de Dios en la creación y su providencia. Voy a sacar rápido estos temas para que avancemos un poco. La soberanía de Dios en la creación y en su providencia. Y vamos a ir a Apocalipsis para arrancar. Apocalipsis capítulo 4 versículo 11, donde nos habla acerca de nuestro Dios soberano en la creación, pero nuestro Dios soberano en su divina providencia. Cuando hablamos de la divina providencia, es que Dios no solamente creó todo lo que vemos, sino que Él hace parte de la creación. No que Él es la creación, nosotros no creemos eso, pero sí creemos en la inmanencia de Dios. Dios no solamente creó todo, sino que Él es inmanente, es decir, Él está llevando a cabo lo que Él ha creado para que funcione. Él es trascendente en el sentido de que Él es diferente a la creación. Él es el creador, la creación Él es diferente, Él es trascendente a la creación, pero Él es inmanente. Inmanente quiere decir que Él está con la creación llevándolo a cabo. Él no es la creación, no, nosotros no creemos así. Pero mira lo que dice Apocalipsis 4:11, y aquí está hablando de esos 24 ancianos que se postran ante el Señor. Y parte de la oración dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué el Señor es digno de recibir la gloria, la honra y el poder? Dice acá: porque tú creaste todas las cosas. Ahí está. Él es digno de recibir toda gloria, toda honra, todo poder, porque Él creó todas las cosas, pero algo más. Y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es decir, Dios no solamente creó todas las cosas, sino que todas las cosas en Él subsisten. Por tu voluntad existen. Una cosa es que Él haya creado. El problema con muchas personas, y sobre todo los agnósticos, es que creen que Dios creó el mundo, creó el universo, pero se fue. Como alguien, como un relojero que le da cuerda al reloj y se va y deja que él funcione solo. No, hermanos, Dios está involucrado en la creación. Se llama la inmanencia de Dios. Dios está involucrado en la creación. Por eso me gusta ver los dos, la creación y su providencia allí mezclados. Lo primero que vamos a mirar es la creación. Entonces, Dios es soberano en la creación, y vamos a ver algunos pasajes. Es decir, Dios nunca se ha sentido, y podemos comenzar por ahí, solo, porque muchas personas dicen: pero ¿por qué Dios creó? Dios tuvo la necesidad de crear. Y hermanos, Dios no tuvo ninguna necesidad de crear, porque Dios nunca se sintió solo. Algo que hemos aprendido y que nos ayuda a entender a Dios en el Dios Trino es que Dios siempre es completo, satisfecho, digámoslo, feliz, gozoso, siempre está en compañía, porque Él es Trino. Él es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, de tal manera que no necesita de nada ni de nadie. Él hizo la creación porque le plació, nos hizo a nosotros porque le plació. Muchas personas creen que Dios se sentía solo y por eso Él hizo la creación, o por eso hizo al ser humano, para tener compañía, o a los ángeles. No, Él es completo en sí mismo, hermanos. Ese es el atributo de la aceidad. Él tiene existencia en sí mismo y Él es completo en sí mismo. No necesita de nada ni de nadie. Entonces no estaba necesitado para crear nada. Si lo hizo por una decisión soberana, es decir, no sabemos, pero Él decidió hacerlo. Soberanamente decidió crear las cosas.
Ahora es interesante esto porque Jesús habló de la gloria que tuvo con el Padre antes de que el mundo fuese. Mire lo que dice Juan 17:4, Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 4, cuando él está orando al Padre, y me llama la atención lo que él dice acá, versículos 4 y 5, Juan 17 dice: yo te he glorificado en la tierra. Mire lo que Jesús dice. Jesús vino a la tierra y Jesús glorificó al Padre en la tierra. ¿Cómo lo glorificó? He acabado la obra que me diste que hiciese. De una manera entonces de glorificar a Dios es hacer la voluntad de Dios. Nosotros vivimos para la gloria de Dios. Amén. Ese es el propósito. Y entonces, ¿cómo yo glorifico a Dios, hermano? No sin diciéndole gloria a Dios, es una parte, pero lo más esencial es poder hacer lo que Dios dijo que hiciéramos. Jesús dice: vea, te he glorificado en la tierra. ¿De qué manera? He acabado la obra que me diste que hicieras. Pero luego el verso 5 dice: ahora pues, Padre, note esto, glorifícame tú al lado tuyo. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús tuvo una gloria con el Padre antes que el mundo fuese. Entonces la gran pregunta: si Jesús ya era glorioso, ya era glorificado, el Padre ya era glorificado, ¿por qué la creación? Es muy importante. De alguna manera pues hizo la creación, pero Él es soberano en la creación, pero ahora la creación que la hace para que le glorifique a Él. Es decir, para una mayor gloria. Ella es completo en gloria, pero de alguna manera Él hace la creación para recibir más gloria, podríamos decir de esa manera. La Biblia nos dice entonces que Dios creó todo, y antes de crear al hombre hizo todas las cosas. Y una de las razones, hermanos, es para que el hombre no fuera a cuestionar la creación. Ese es el punto. Mire lo que dice Job capítulo 38. No sé si usted de alguna manera ha tratado de cuestionar a Dios por lo que Él hizo. Y entonces cuando Dios aquí le contesta a Job de todas las preguntas que se hacía, creo que leamos del versículo 1 hasta el 11 porque me llama la atención. Aquí nos habla cómo Dios demostró su soberanía en la creación. Y entonces él dice, vea, Job 38 dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Es decir, Job estaba oscureciendo el consejo de Dios al proferir palabras que no tenían sabiduría. Entonces luego le dice el Señor: ahora entonces cíñete como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Ay, hermano. Y comienza el Señor: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Una pregunta interesante. Házmelo saber si tienes inteligencia. Luego dice: ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Usted no se ha puesto a pensar, si esta tierra es redonda y estamos rodeados de agua, dígame, ¿qué la sostiene? ¿Cuáles son las bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar? Note el mar. Cuando se derramaba saliéndose de su seno, cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Y usted puede seguir leyendo, pero pues dejémoslo hasta ahí. Pero lo que quería mostrar acá, hermanos, es que Dios le dice a Job, y por ende a toda la humanidad: nosotros, ¿dónde estábamos cuando Dios estaba haciendo la creación? Es decir, hermano, Dios hizo la creación sin consultarle a nadie cómo Él la iba a hacer. ¿Usted se imagina que hubiera hecho al hombre primero y después la creación? Hay un hombre una vez, estaba debajo de un árbol grande, creo que era de aguacate, como a mi padre le gustan los aguacates. Él decía: pero yo no entiendo, Dios sí es como raro.
un árbol tan grande, esos frutos tan pequeños, y yo veo unos arbustos tan delgaditos y pequeños con semejantes pepotas, las calabazas. Y él estaba meditando en eso. No, yo hubiera hecho un árbol grande con unas calabazas grandes y árboles pequeñitos para esos aguacates. Cuando estaba meditando, ¡pum!, le cayó una pepa aquí. Señor, gracias, tú tienes una sabiduría. Si hubiera sido una papaya, una calabaza de esas me mata. Es decir, hermanos, no sé si usted se ha puesto a, pero ¿por qué? Esta tarde le leía a mi esposa algo que decía Arthur Pym. Él decía, si nosotros llegamos a cuestionar tan siquiera algo de la creación como la lluvia, como el sol, nosotros no sabemos, hermanos, lo que estamos haciendo. O sea, estamos yéndonos en contra de ese ser soberano. Lo digo porque ayer cayó un lapo de agua por aquí muy bravo y nosotros de acá para atrás, media casa para allá, se llena de agua todos. Cuando sale el sol, cuando llueve, hermanos, Dios así lo estableció, así lo ha determinado. Él dijo que así funcionara, así, porque no solamente es creador, sino que está en la divina providencia. Es decir, calladitos nosotros en esta creación. Yo a veces digo, le voy a preguntar al Señor por qué hizo zancudos. Tiene su propósito. Cuando le pican a uno mucho. Ahora, Dios no le pidió consejo a nadie, eso dice la Biblia también, para él poder crear lo que él quiso. Es decir, cuando hablamos de la soberanía de Dios, es lo que queremos decir. Dios creó todas las cosas como él quiso que fueran. Mire lo que dice Isaías 40. Así como Dios hizo las cosas y las que vemos nosotros, así fue que él quiso, es decir, lo que había en su soberana voluntad. Isaías 40, versículo 13, versículos 13 y 14. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Esto es lo que dice el apóstol Pablo. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién? Es decir, cuando el hombre cuestiona la creación de Dios, es como si él quisiera darle consejo, como si él quisiera decir, hiciste las cosas mal, hermano, pero nada. Mire, pasamos al versículo 25-28 y dice: ¿a quién pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad. ¿Quién creó estas cosas? Ahí está. ¿Quién creó estas cosas? Él saca y cuenta sus ejércitos. A todas llama por nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Ahora mire esta pregunta: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Dios creó los confines de la tierra. Luego dice: no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Es decir, ¿acaso no sabemos, no nos hemos dado cuenta? Dios le dice al pueblo de Israel que Él es el creador de todo lo que vemos. Entonces, esto es soberanía en cuanto a la creación. Cuando hablamos de la soberanía en cuanto a la creación, quiere decir que Él hizo lo que quiso, y lo que Él quiso, eso fue lo que vemos. Lo hemos visto, pero vamos otra vez al Salmo 115, 3. Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Hermano, a Dios no se le escapó nada. Dios es soberano en la creación, es decir, Él hizo todo lo que vemos, absolutamente todo lo que vemos. El hombre no es creador de nada. El hombre, cuando hace algo, fabrica algo, lo toma de lo que ya existe. Dios le dio inteligencia al hombre para hacer cosas, pero de lo que ya había.
En cambio, Dios sí hizo todo de la nada, y por eso en Hebreos dice que entendemos nosotros que por la fe el Señor hizo todas las cosas. ¿Y cómo lo hizo? En Génesis 1 vemos la creación, dice que con la palabra hizo todas las cosas. No vamos a ir allá obviamente, pero por lo menos en estos versículos nos ayudan a ver que Él es absoluto soberano en cuanto a la creación. Él decidió las cosas que iba a hacer y así fueron hechas. Ahora, ¿para qué lo hizo todo? Proverbios 16:4 entendemos que lo hizo para sus propios planes, ni siquiera fue para nosotros. Proverbios 16, versículo 4: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al mismo impío dice que para el día malo. Es decir, todo lo que Dios ha creado, todo lo que Dios ha hecho, lo hizo para Él. Él quiso hacerlo para Él, para su propia gloria. Él quiso hacerlo para sus propios planes. Así que lo que Él determinó en el decreto, lo que Él decretó, así lo llevó a cabo. Pero no solamente ahí se quedó. Él es soberano en la creación, sino que Él es soberano en su divina providencia. Es decir, hay un decreto de creación, ya está la creación, fue dada por su voluntad. Lo que Él quiso hacer, eso fue lo que hizo. Es decir, no le faltó absolutamente nada para hacer, ni tampoco hizo algo que Él no quería hacer. Todo lo que existe, la creación, fue hecho por Dios. Pero ahora viene la providencia, que es el sostenimiento de esa creación. Hermanos, si Dios no interviene en la creación, en su divina providencia, la creación se desbarata. Es decir, esto se vuelve un caos. Esto no estaríamos ahora. Y eso es lo que vamos a entrar a mirar ahora, en su divina providencia. Dios es soberano en su creación, Dios es soberano en su divina providencia, es decir, Dios tiene su dominio sobre toda su creación. Eso es lo que queremos hablar ahora con su divina providencia. No solamente es el creador, sino que ahora Él tiene el dominio sobre esa creación, es decir, Él gobierna sobre esa creación. Vamos a mirar el Salmo número 103. Salmo número 103, versículo 19. Dice: Jehová estableció en los cielos su trono. Eso lo sabemos. Y su reino domina sobre todos. Jehová estableció en los cielos su trono, pero luego dice, y su reino, el reino de Dios, o el gobierno de Dios, domina sobre todos. Esto es muy importante, y aprovecho para decir, porque Dios creó también al diablo, Dios creó también los ángeles, tanto los ángeles buenos, los llamamos así, como los ángeles malos, los que cayeron, o los demonios, Dios creó también. Pero nosotros no creemos en un gobierno o una autoridad dual, como la Iglesia Católica lo cree, o la mayoría de los evangélicos, que creen que Dios tiene el dominio por un lado, pero también el diablo tiene el dominio por el otro lado, y entonces quién va a gobernar su vida depende a quien le rinda la voluntad, ¿no? Y entonces hay una pelea ahí entre a ver quién se lleva más gente, al punto que esa película que yo me vi, que sacaron en los años 60, del infierno ardiente, yo era un muchachito cuando me vi la película, y impresionante, uno sin conocer las escrituras, pero de entrada me hicieron ver que en el infierno gobernaba el diablo, porque el diablo era el que gobernaba con su tridente allí, y tenía los demonios que azotaban a la gente y la golpeaban y la hacían sufrir, y yo pues con miedo de ir a ese lugar, porque no, el diablo ya me va a acabar, me va a meter candela. Y no se me abría, hermanos, para nada el entendimiento, porque siempre me hablaron así, que Dios por una parte, Dios gobierna en el cielo, pero aquí en esta tierra gobierna el diablo, y hasta malinterpretan Génesis 1:1, Dios hizo todo bueno, pero en Génesis 1:2 hubo un caos, es decir, ahí fue donde cayó el diablo con sus demonios, y entonces tomó la autoridad, y ahora hay dos autoridades acá. No, hermanos, ¿qué dice ese pasaje? Jehová estableció en los cielos su trono y reina, y su reino domina sobre todos. Dios domina sobre el mismo diablo y los demonios. Yo ya no le tengo miedo al diablo, ni a los demonios. Después de que estemos, hermanos, bajo la cobertura de nuestro Jesucristo, seamos hijos del Padre, el diablo no nos puede tocar. Así es. Pero dice, el mundo entero está bajo el maligno. Pero aún Dios le permite al diablo, se lo permite, pero la autoridad la tiene Dios. ¿Qué pasó con Job? ¿Se acuerda? Vino el diablo con los hijos de Dios. Tócalo. El Señor tuvo que decirle, hágale.
y lo tocó. Y luego, primero le quitó todo, y luego, pero para poderlo tocar, pero si me deja, tócalo. Es decir, hermanos, mire, Dios usa al diablo, y Dios puede usar al diablo para, aún lo puede hacer con nosotros, en una situación difícil lo puede hacer, pero lo tiene controlado. ¿Y por qué lo hace, hermanos? Para que nosotros de alguna manera respondamos. Si es que el Señor lo quiere usar, pues lo hace. Él es soberano en eso, pero el poder lo tiene el Señor. Con Pedro lo hizo. Él lo hizo con Pedro, sí. Satanás ha pedido su alma para zarandearlo, pero yo he rogado, dice. Ok, en el Salmo número 104, un salmo de la soberanía de Dios que es precioso. Vamos a mirar solo algunos versos, ya que estamos ahí. Versículo 10 al 16, mire lo que dice. Tú eres el que envías, y yo puse atención en el orar de Dios, y ahora lo estamos mirando en la providencia. Salmo 104, versículo 10. Tú eres el que envías las fuentes por los arroyos. Dios es el que envía las fuentes, dice, por los arroyos. Luego dice, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo. Mitigan su sed los asnos monteses, a su orilla habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. ¿Pero por qué? Porque Dios es el que, dice que Él es el que envía las fuentes. Luego dice, Él riega, es decir, Dios riega los montes. Dios es el que lo hace. Desde sus aposentos, y el fruto de sus obras se sacia la tierra. 14, Él hace producir, note que Dios, el énfasis es Dios, Él hace producir el heno para las bestias, y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. Esto todo lo hace Dios, Él hace producir. 16, se llenan de savia los árboles de Jehová. Es decir, Dios es el que hace que los árboles se llenen de la savia, los cedros del Líbano que Él plantó. Ahora miremos el mismo Salmo 104, pero versículo 24. Vamos a leer hasta el 31, dice, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios, la tierra, la creación, está llena de los beneficios de Dios. Dice, he allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes, allí andan las naves, allí está Leviatán, que hiciste para que jugase en él. Ahora dice, todos ellos esperan en ti. Mira la divina providencia de Dios. Todos ellos esperan en ti. ¿Para qué? Para que les dé su comida a su tiempo. Dios le da de comer a Leviatán, a los monstruos marinos. Dios es. Dice, les das, recogen. ¿Por qué recogen? Porque les da Dios. Abres tu mano, se sacian de bien. ¿Por qué se sacian de bien? Pues porque Dios abre la mano y les da. Pero mire lo otro, escondes tu rostro y se turban. Es decir, si Dios no estuviera, hermanos, allí en la creación de estos animales, ellos se turban. Escondes tu mano, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser. En el momento que Dios retire el hálito de ellos, dejan de ser y vuelven al polvo. Luego dice, envías tu espíritu, son creados, renueva la faz de la tierra. Es decir, hermanos, usted ve allí 31, sea la gloria de Jehová para siempre, alégrese Jehová en sus obras. Estos textos que estamos mirando nos están mostrando de que Dios no solamente creó todas las cosas, sino que de alguna manera Dios está involucrado con su creación sin ser panteístas. Es decir, nosotros no creemos que la creación es Dios. Panteísmo es uno. ¿Cómo es que llama el otro? Panenteísmo. Usted no ha visto a gente, mi esposa ha visto, ¿no? Personas cuando van a caminar abrazan un árbol, porque el árbol es Dios. El panenteísmo. El panteísmo es que la creación es Dios. El panenteísmo es que Dios está en la creación. Es diferente. Nosotros no somos ni panteístas ni panenteístas. Nosotros creemos, hermanos, que Dios es trascendente, es distinto a la creación. Pero Dios es inmanente, es decir, está dentro de la creación, no porque Él sea la creación, sino para que la creación funcione. Es decir, hermano, nada por muy mínimo que sea, si Dios creó algo, eso que Él creó necesita del mantenimiento de Dios.
Entonces, ¿el hombre dónde está? Bueno, Dios le dio autoridad al hombre, pero el hombre la perdió lamentablemente con el pecado. Y por eso es que vemos el caos. Es decir, sí, el hombre y la tierra gime con los dolores de parto, dicen que esperando también la restauración. Pero eso es debido al pecado. Dios le dio autoridad al hombre para que de alguna manera fuera responsable. Pero lo que hemos dicho, aunque el hombre es responsable por cuidar la creación, pero Dios está allí llevando a cabo para que se cumpla todo lo que Él creó. Si no hubiese así, hermanos, ya se hubiera desgastado la creación. Dos textos que nos ayudan mucho, y obviamente lo conocemos otra vez, que claramente dice que el Señor sustenta las cosas. Hebreos 1:2. Claramente, ese pasaje es claramente, Hebreos 1, capítulo 1, versículo 2, dice esto: por todos los días nos hablaba por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios hizo el universo por medio del Hijo, pero luego dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, es decir, Jesucristo es el mismo Dios, note acá, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Sustenta, le da el mantenimiento a toda la creación con la palabra de su poder. Estoy hablando de la creación en términos generales, pero hermano, Dios nos sostiene a nosotros. Hoy tenemos vida por Él. Por eso el apóstol Pablo decía, no tengo acá la cita, pero en Hechos 17, 24 al 28, ahí usted encuentra, donde él dice, refutando a los griegos, dice: pero es que nosotros en el Señor, en Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos. Muy importante, es en Dios que vivimos, es en Dios que somos y es en Dios que nos movemos. Cualquier movimiento nuestro, como lo he dicho anteriormente, es una obra de Dios. Colosenses 1:16. Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Otra vez, esto es algo general, y luego especifica cuáles son: las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él, pero luego dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. La subsistencia, o lo que llamamos la divina providencia, hace parte también de la soberanía de Dios, porque Dios controla todo. No es lo que tú quieres, no es lo que yo quiero. Ahora al final vamos a ver esa parte ya tocante a nosotros. Pero ahora quiero hablar algo, y es que, hermanos, o por lo menos ponerle algunos ejemplos, cómo el Señor tiene un dominio sobre la creación. Y quiero llevarlo a este primero porque a mí me impacta esta parte. Mateo 8:23. Mateo 8:23. Mire el dominio que el Señor tiene sobre lo que creó. Dice Mateo 8:23: y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Las olas, es decir, estaban pasando por encima y la barca se iba a hundir. Dice que Él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Yo me imagino cómo sería eso, hermano. Los que han estado en el mar saben. Yo fui varias veces al mar y siempre me tocó un mar quieto, pero una vez me tocó uno un poquito fuerte. Estábamos como moviéndose mucho y yo tenía susto porque eso era así. Y yo veía que parecía una batalla. Yo tenía susto, y eso que era una embarcación grande. Entonces dice aquí que ellos van asustados: Señor, sálvanos que perecemos. Es decir, esto es una realidad, ellos iban a morir. Entonces él les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún
los vientos, aún a los vientos y el mar le obedecen, que aún los vientos y el mar le obedecen. Creo que Marco es el que dice que aún manda a los vientos y al mar y le obedecen. ¿Quién es este? Es decir, ellos se quedaron aterrados porque, en otras palabras, no ha habido una persona de esa manera. Conocemos, obviamente, en el Antiguo Testamento de situaciones parecidas, pero veían que la mano de Dios estaba ahí, prácticamente Dios estaba ordenando. Entonces aquí, de una manera para decir, pues, hombre, este no es un hombre cualquiera, tiene que ser Dios. Para que la creación le obedezca, es decir, el mar turbulento y de repente el Señor dar una orden y calmarse. Eso lo hace Dios, amén. Dios tiene la autoridad sobre la creación, no mis palabras. Si usted está en una tormenta, hermano, arrodíllese y pídale a Dios que tenga misericordia, pero usted no se va a parar usted a hacer lo que hizo Jesús. ¿Sí? Porque eso es lo que hacen hoy día. Creen que tienen autoridad, que el Señor tiene autoridad y yo también. No, Señor, la autoridad la tiene el Señor. Dependamos de su gracia, amén. Amén. Debemos de ser tan arrogantes como mucha gente por ahí. Usted conoce este pasaje, no voy a ir allá, Mateo 5, 44, 45, es tan tremendo esto que dice el Señor, que Él hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Una manera de decirle, bueno, debemos amar también a los enemigos, aquellos que nos aborrecen, hacer una obra con ellos buena. ¿Por qué? Pues porque Dios también lo hace. Eso se le llama la gracia común. Los teólogos han dicho, esta es la gracia común, y esa gracia común consiste en que Dios hizo la creación y Él sostiene la creación. Él le da de comer a todos los seres vivientes, hermano. Entonces, si le da de comer a un animal, lo hace con toda la humanidad. Por eso es ridículo pretender que la teología de la prosperidad, ¿no? Es muy ridículo. Ahora que estaba yo mirando, ojalá ustedes estén conectados con el SRL. Si no lo pueden ver, obviamente, pues lo pueden ver después, pero yo ya he visto varios pastores, están hablando precisamente de eso. Hay un pastor que habla fuerte sobre la teología de la prosperidad y me gustó mucho. Es un pastor africano. Esto es ridículo, hermanos. Él dice, es ridículo esto. ¿Cómo se le ocurre que vamos a pretender que el evangelio es material? No, eso no es. El evangelio, hermanos, es espiritual. Yo el domingo que se llama en Tuluá les decía eso, le mostraba Efesios 1:3, donde dice, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Bendición espiritual. Si yo llevo el evangelio a bendición material, tengo un problema, porque la mayoría de la gente tiene bendición material y son impíos y viven a espaldas de Dios. Ahí está el problema. Entonces, hermanos, ¿qué nos toca hacer nosotros? Confiar que el verdadero evangelio es bendición, es espiritual. Y entonces les animo para que vean estas partes. Y hay muchos ejemplos acá en la Biblia, solamente los voy a mencionar. Mire el control que Dios tiene, hermanos. Primero, usted puede ver en la Biblia ese control tan tremendo, el diluvio. Dios mandó y se destaparon las cataratas del cielo y las de la tierra, y comenzó un diluvio impresionante, hermano. Dios ordenó y así pasó. Ahora, cuando vemos más adelante, hay, pues, por mencionar algunos, las 10 plagas de Egipto. Hermanos, imagínense, la creación está normal. Mira el control que Dios tiene sobre la creación. Él hizo las tinieblas, Él hizo caer granizo, piojos, ranas, todo eso, y el río y toda el agua la puso llena de sangre. Y como si fuera poco, cuando saca a Israel, le abre el mar para que pasen. Y algunos escépticos han dicho, no, es que ellos pasaron por encima del agua. Hay una partecita así, estaba así más una colina, y ellos pasaron por encima de la colina y por eso no se ahogaron. Como un predicador famoso que estaba diciendo eso, un gran teólogo le estaba diciendo a la congregación eso, creyendo pues eso, ¿no? No, ellos pasaron por la colina y por eso ellos no se ahogaron. El agua les daba aquí a los tobillos. Y se levanta una señora, amén, gloria a Dios, amén, gloria a Dios. ¿Y usted por qué le dice amén, gloria a Dios? Si estoy diciendo que los israelitas pasaron y el agua le daba a los tobillos, ¿dónde está el milagro? Y dice, pues claro, no es que Faraón y todos sus ejércitos se ahogaron. La gente no entendió lo que dije, ¿sí? Se ahogaron en ese poquito de agua. No, hermanos, es ridículo, porque es que la Biblia registra claramente, de que el Señor les abrió el mar, y que ellos hasta ahora lo entendieron,
y que ellos pasaron el mar y los egipcios se ahogaron en el mar. ¿Por qué no se ahogó Israel? Por el milagro de Dios. Y ahora a mí me impresiona cómo es posible, hermanos, que Daniel caiga a un foso de leones hambrientos y ni lo huelen. Pero cuando en ese mismo momento, cuando él es sacado y mandan a los otros, dice que no venían ni siquiera habían caído y los leones estaban saltando para cogerlo. ¿Cómo es posible, hermanos, que los tres amigos de Daniel, 7 veces más se calentó el horno, y los mismos que los cogieron, hombres robustos, para tirarlos allá, se quemaron los mismos hombres robustos? Y cuando lo van a mirar allá, ni siquiera la ropa se les quemó, y cuando salieron no olían a quemado ni nada. Díganme, hermano, ¿quién tiene el control sobre el fuego? ¿Quién tiene el control sobre los animales, los leones? Dios se burla de los sabios. Exacto. Dios, hermano, Dios creó todo, pero Dios lo controla absolutamente todo. Claro que tenga cuidado, ¿no? No vaya a ser como diciendo chistes ahí que son malos. Dice que un cristiano iba por la selva y se encontró con un león de frente. Y entonces el cristiano se arrodilló a orarle: Señor, ya, hasta luego, me fui de aquí. Dice que el león también se arrodilló. Sí, entonces él se paró y dijo: ah, no, este león es el león evangélico. Y es que el león estaba orando y dice: gracias por este alimento, Señor. ¿Se lo entendieron, no? Chiste viejo. Bueno, eso se me viene ahora para... Chiste viejo. Hermano, Dios tiene control sobre la creación, que predica, me dice mi esposa. Yo no soy chistoso ni nada, pero se me vino eso, hombre. Chiste viejo. Dios, como está el león ahí, pues obviamente. Dios tiene el control sobre todo, hermano, absolutamente sobre todo. No, eso es por si de pronto, ¿verdad? Uno se encuentra con un león, ¿usted qué va a hacer? Señor, aquí no hay nada que hacer. Contarle que el león no va a arrodillar también. Ahora, eso que acabamos de decir acá, mire a Amós cómo lo presenta de una manera impresionante acá, me llamó la atención. Amós 4:6, vamos a ir a Amós 4:6. ¿Dónde queda Amós? Vamos a ver si encontramos a Amós. ¿Dónde queda Amós? Amós 4:6. Va a tener que predicar sobre Amós. Amós 4:6, voy a leer hasta el 11. Miren lo que dice, hermanos. Amós 4:6 dice, y esta es una reprimenda para Israel, y entonces aquí vamos a ver la soberanía de Dios en su divina providencia. Dice: os hice estar a diente limpio. Es decir, no tenían que comer. Esto lo hizo Dios, hermano. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Hermano, Dios produce también hambre. Luego dice: también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Todo esto lo hace Dios. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Sigue diciendo: os herí con viento solano. Note que es Dios actuando y usando la creación. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares. Pero no os volvisteis a mí, dice Jehová. Y sigue diciendo: envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, y con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir, Dios lo hizo, e hice subir el heridor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Y algo más: os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. ¿Sí ve que fue Dios? Y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Este pueblo tan terco, tan testarudo, pero muchas veces así somos nosotros.
Es decir, Dios está usando, lo que Él está diciendo es Dios usa la creación para que nos moleste, para que nos incomode, para que nos perturbe. Amén. Y aún así la gente no responde a Dios. Hay algo que Dios nos quiere decir y no lo entendemos. Sí, hermano, por eso cuando de pronto usted está pasando por una dificultad, ¿qué hay detrás de esto? Yo le decía al hermano Abelino cuando iba un poco nervioso antes de ir allá y a que lo operaran, yo decía, Dios está detrás de todo esto. Si Dios le permitió ir allá, es más, le dije, hasta usted lo puede meter allá y decir que no lo operan. Confiemos en Dios, y si entra allá, confiemos en Dios que sale, y si no sale, pues va a la presencia del Señor. Y así es. Hermanos, debemos aprender a confiar en la soberanía de Dios, pero Dios usa todo. El problema que tenemos tú y yo, y porque no hemos aprendido, y por eso gracias a Dios por esos temas, y ojalá que aprendamos. Ayer estaba clavando por acá, me di con el martillo. Hermano, así sea un martillazo, Dios lo hace con un propósito. Que se cayó, que se asientó, que no, por lo general nosotros, pero ¿qué pasó? No será, Dios tiene un plan. Es decir, en las cosas más mínimas, Señor, esto me pasó por algo, tú quieres algo, entonces, descubrir qué es lo que pasa. Amén, eso es lo que nos toca, porque Dios trabaja, Él hace que la creación, todo funcione para algo. Muchas veces a usted una autoridad lo regaña, o muchas veces nos enfrentamos con algo y nos, pero ¿por qué? Algo, de pronto Dios está tratando con nuestro carácter. Amén, amén. Ese es el punto. Ahora, Dios tiene control sobre las acciones de los hombres, sean buenas o sean malas. Y aquí aprovecho para decir también sobre las acciones del diablo y sobre las acciones de los ángeles, sean buenos o sean malos, Dios tiene el control. No sé si alcance a leer, de pronto sí, hay unos pasajes acá, o por lo menos lo voy a mencionar porque quiero que vayamos a Isaías, pero acá, el hombre dispone una cosa, pero de Dios es la respuesta, Proverbios 16:1. El hombre tiene muchos pensamientos, pero al final se hace lo que Dios dijo que tenía que hacerse. Sí, muy impresionante. En Proverbios también 16:9 encontramos que el hombre piensa su camino, pero Dios endereza sus pasos. Es decir, aunque el hombre diga, yo voy por acá, pero de Dios es el que va a determinar nuestro caminar. El mismo Proverbios 19:21 dice que el hombre tiene muchos pensamientos, pero el de Dios es el que va a permanecer. Y eso es muy importante, así que usted y yo podemos tener muchos pensamientos, pero el que persevera, el que va a preservar, es el de Dios, y a ese es el que tenemos que caminarle. Proverbios 21:1 dice que el corazón del rey está inclinado a lo que Dios quiere. Dios coge al rey, al faraón, al presidente, y lo va a inclinar a lo que Dios quiere. Esto me llama la atención porque muchas personas creen que, no, nosotros somos tan libres, ¿verdad? Que podemos, es decir, Dios nos respeta, ¿no? Como nos han enseñado por ahí. Dios está un caballero, Él toca el corazón, y si me permites entrar, y sería bueno preguntarle, como dice el pastor Miguel Núñez, preguntémosle ¿qué tan libre es el hombre para tomar sus propias decisiones? Preguntémosle a Jonás. A mí me da risa porque sabe que el pastor Miguel Núñez dice, vea, el Señor le dice, bueno, Jonás, a Nínive, usted verá, le dice, usted verá cómo quiere ir. Dice, ¿va en barco o va en pez? Pero a Nínive vas. O sea, hermano, nosotros no podemos escapar a lo que Dios ha decretado en nosotros. Entonces, ¿para qué peleamos con Dios? No, hermano, lo que Dios dijo que iba a hacer, eso va a hacer. Esa es parte de la soberanía de Dios. Proverbios 21:30, lo puedo buscar después, dice que ni sabiduría, ni inteligencia, ni consejo pueden contra Dios. Nada, no hay consejo, no hay sabiduría, nada puede contra Dios. Hermano, es que otra vez, si nosotros comprendiéramos, yo soy la criatura, Él es el creador, Él es el diseñador, el arquitecto, Él fue el que nos diseñó y dijo, así lo voy a hacer. Hombre, alguien tan insignificante como nosotros, hermano, pretender altercar contra Dios. Por eso si hay cosas que no entiendo, pues hombre, agacho la cabeza, Señor, así tú lo dices, yo no lo entiendo. Y es lo que yo le pido a las personas cuando no entienden la predestinación o la elección. Al comienzo no la entendemos.
Este pastor, que ojalá lo hayan visto, ahí ya me di cuenta que 2 personas por lo menos, el hermano Manuel, o sea, me dijo que le ha gustado mucho, también mi mamá, no sé, los demás lo han visto, pero es un pastor de Ligonier, creo que el director de Ligonier, que quedó el pastor Sproul, pero habla de la elección de una manera tan impresionante que con mi esposa le puse esta mañana algunos fragmentos, y es impresionante, hermano. Y él decía, todos, al comienzo nos hemos enfrentado contra esta doctrina porque no lo podemos aceptar. Es decir, nosotros pensamos que Dios me hizo libre y yo tengo mi dominio, yo puedo tomar decisiones y entonces la decisión con Dios es lo mismo. Y esto es impactante, hermanos. ¿Cómo es posible que como decía él, que al final chuliemos acá por lo menos, Dios es el que toma la decisión y todo Dios, pero al final, aunque Dios nos escogió, al final usted es el que decide, pero ¿cómo? Entonces al fin, ¿qué es? Y él decía, todos nos chocamos precisamente por eso. ¿Por qué? Porque de alguna manera Dios nos creó, pero el pecado se metió tanto en nosotros que de alguna manera yo tengo que aportar algo. Tengo que aportar algo. Y muchas personas dicen, aún mi fe, porque así es decir, Dios lo hizo todo, pero usted toma la decisión. ¿Y cómo? Creyendo. ¿Cómo así? ¿Puede creer un muerto? No. Entonces, la persona que cree es porque Dios le dio la capacidad, lo regeneró para que pudiera creer. Así que tampoco el creer es mío. Entonces, cuando yo entiendo esa doctrina de todo es de Dios, oh Señor, Padre, ¿qué hago ahora? Pues hombre, adorarlo, rendirme, no puedo hacer más. Quiero terminar con 2 pasajes. Lo que Dios ha determinado, nadie lo podrá impedir. Mire lo que dice Isaías 14, 27. Estos pasajes de Isaías son impresionantes, hablando precisamente de la soberanía de Dios. Lo que Dios determinó, nadie lo podrá impedir. Isaías 14, 27. Dice, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Lo que Dios determinó, no hay quien lo pueda detener. Lo que Dios decidió hacer, no hay quien lo pueda impedir. Esa es la soberanía de Dios. Dios es soberano, absoluto en sus decisiones. Y también el consejo de Dios permanece, todo lo que Él quiso hacer, lo hace. Isaías 46, ya que estamos ahí. Isaías 46, versículo 9. Isaías 46, 9. Dice, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro. No hay otro Dios y nada hay semejante a mí, nada. Por eso Dios es celoso. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Ahora, ¿por qué anuncia lo por venir, hermano? Por el decreto de Dios. Amén. El decreto de Dios, que Dios determinó de antemano lo que iba a pasar. No es por la omnisciencia de Dios. Dios sabe lo que va a pasar, y aunque Él sabe lo que va a pasar por su omnisciencia, pero más es por el decreto, porque así lo decretó. A ver, si usted ya se vio una película 5 veces, 7 veces, usted sabe cómo va a terminar. ¿Usted puede cambiar eso? Así va a terminar. Usted quiere que termine de otra manera y no le va a terminar de otra manera porque así está. Así se hizo ya. Para nosotros es difícil eso, pero Dios decretó la película de la creación, nosotros desde el comienzo hasta el final. Y así va a pasar. Dios es Dios. Dios es Dios, así va a pasar, hermanos. Y entonces sigue diciendo acá. A ver, dice, desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo. Que alguien dice, no, es el consejo eterno. No, la Biblia no habla del consejo eterno de redención. ¿Cómo que no? Mire, mi consejo permanecerá y haré
todo lo que quiero. Eso es soberanía, hermanos. Mi consejo permanecerá desde la eternidad y haré todo lo que quiero. Luego dice que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Cuando Él lo llama, va a venir, hermano. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Yo lo llamé y va a venir. Cuando Dios determinó salvar a una persona, Él por medio del Evangelio, eso lo vamos a ver dentro de 8 días, Él por medio del Evangelio lo va a llamar. Esa persona va a venir sí o sí. Gracia irresistible. Va a venir sí o sí. ¿Por qué va a venir? Porque Dios lo decretó, la predestinó, la eligió. Por eso cuando lo llama, va a venir sí o sí. No se puede resistir. Entonces, ¿quién resiste el Evangelio, el llamado de Dios? Los que no fueron llamados, los que no fueron predestinados. Y yo sé que esto choca y la gente, no puede ser. Sí puede ser. Porque a los que Dios llamó, a los que Dios predestinó de antemano, también llamó. Pero y esos que llamó, cuando los llama con llamamiento interno, es decir, los regenera para que puedan oír su voz y puedan responder. A los otros los llama generalmente y no oyen, no ven, no entienden, están cerrados, tapados totalmente. Usted se goza de la doctrina de la elección y el que no es llamado va a vituperarla, va a criticarla, va a pelear contra ella. Como ese mismo pastor, lo estoy animando para que lo pueda ver. Dice que el pastor Sproul sacó un libro, ya vamos a terminar, de la elección. Y él dice que un pastor, me imagino que era arminiano, porque dice que un pastor lo leyó. Y cuando terminó de leer el libro, lo cogió y lo tiró contra la pared duro, ¡pah! Pegó en la pared y quedó la marca del libro. Y por allá cayó el libro. Y se fue. ¡Bravo! Después de que terminó de leer el libro de Escogidos por Dios, se llama el libro, del pastor Sproul. Dice que a las semanas volvió y vio el libro tirado y lo recogió y lo volvió a leer. ¿Y sabe qué dijo? El problema no es el libro, el problema soy yo. Por eso debemos rendirnos ante la soberanía de Dios, hermano. Lo que Él ha decretado, lo que Él ha determinado, eso es. Amén. Amén. Y así se hará. Oremos.